Buenas tardes, alumnos del segundo medio A. Vamos a comenzar la clase de biología, que es la número 3 y tiene que ver con los factores de riesgos dentro del sistema nervioso, ¿ya? Aquí se denominan factores de riesgos en general, a golpes, ¿ya? O a enfermedades degenerativas que ocurren en nacimiento o en el desarrollo, ¿ya? De los años y que generan un trastorno o algún daño al sistema nervioso, en este caso central, donde tenemos el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios ramificados que están conectados con las glándulas y los músculos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con los traumatismos. Los traumatismos como concepto dentro del sistema nervioso en general son golpes o daños que se generan en el cerebro o en la médula espinal, ¿ya? Cuando hablamos de un trauma de encéfalo-craneal o un trauma cráneo-encefálico, nos habla en este caso de golpes que son que generan un accidente de la persona, y dentro de estos daños, producto de los golpes o accidentes que genera la persona, dentro del cráneo, ya encontramos dos tipos de trauma cráneoencefálico. Tenemos el TEC abierto y el TEC cerrado. ¿Ok? El TEC, cuando es abierto, ya ocurre un daño, en este caso, en las meninges que cubre el cerebro. ¿Ya? Se produce un daño tan fuerte que puede generar una hemorragia producto de ese golpe. En cambio, el TEC cerrado, no hay daño en las meninges que cubren el cerebro, ¿ya? Por lo tanto, en el TEC cerrado, como no hay daños en las meninges que recubren el cerebro, es muy importante de que la persona descanse o esté en reposo hasta que le puedan dar el alta, ¿ya? Por lo tanto, estos traumas se ocurren, en este caso, por negligencia del hombre, ya sea por un accidente o bien, en este caso, cuando se maneja la imprudencia en el trabajo, en este caso, cuando obligan a la persona a hacer una maniobra que es peligrosa y no tiene en este caso los elementos de protección personal que le aseguran la seguridad, en este caso, en el trabajo, ¿ya? En cambio, los traumas a la médula espinal pueden ocurrir por dos razones. Cuando la persona, en este caso, nace con alguna patología degenerativa, como por ejemplo los traumas, o perdón, la esclerosis múltiple amiotrófica, que deja a la persona en estado vegetal, producto en este caso de, de los nervios o del sistema motor del nervioso, que en este caso le afecta a los nervios motores, ya que los nervios motores se encargan del movimiento. Por lo tanto, el trauma a la médula espinal afecta netamente al sistema motor o locomotor, que es del movimiento. Las drogas también son factores de riesgo en el sistema nervioso, ¿ya? Y que en el fondo tiene que ver el concepto de droga. Es una sustancia química que genera dentro del sistema nervioso central alteraciones físicas y psicológicas, y a la vez genera dependencia y tolerancia en ciertas sustancias químicas, que en este caso tienen que ver con las drogas. Las drogas se clasifican en tres tipos de sustancias. Tenemos las drogas depresivas, las drogas estimulantes y las drogas psicodélicas, ¿ya? Las drogas depresivas inhiben el sistema nervioso central, generando en este caso relajación, eh, es como que inhibe la función del sistema nervioso central, lo relaja. En estas drogas encontramos el opio, la morfina, la heroína, el alcohol, los tranquilizantes, entre otras drogas. Las drogas estimulantes, que son las anfetaminas y las derivadas, tenemos la cocaína, la cafeína y el tabaco, ¿ya? Estas drogas estimulantes generan
en el sistema nervioso central una dependencia. ¿Por qué? Porque estas sustancias químicas que son tan fuertes son capaces de actuar en los neurotransmisores del cerebro y cambiar en este caso los procesos cognitivos de la persona y al final le genera un daño. Las drogas que son psicodélicas encontramos las cannabis, la psilocibina, la mexilina que en el y el LSD, que en el fondo son drogas que generan alucinación en el sistema nervioso central. Dentro de los conceptos asociados de las drogas tenemos el hábito, ya que cuando la persona cae en este tema de la droga, se le transforma un hábito el consumir todos los días esta droga, ¿ya? La adicción. La adicción en cuanto a la droga significa de que la persona ya se vuelve adicta a ciertas sustancias químicas y al volverse adicta a las sustancias químicas eh, le va a ser un poco más difícil dejar las drogas. La adicción también genera una dependencia. ¿En qué sentido? De que la persona ya se hace tan dependiente de que la droga ya la transforma como una calidad de vida para la persona, pero en el fondo lo que hace es dañar al sistema nervioso central. Luego tenemos la tolerancia. La tolerancia con respecto a las drogas, ya el ser humano se vuelve tan tolerante de que el sistema nervioso central ya lo transforma como algo parte de él, pero la persona no sabe de que esto le está generando un daño a largo plazo. Luego viene el síndrome de privación, que en el fondo las personas se privan de su libertad, no comparten con el entorno, se alejan de los amigos, se alejan de la familia, eh, en el fondo se alejan de la sociedad y se transforman en antisociales. Y luego llega el último, no, el penúltimo, el síndrome de la drogadicción, que en el fondo el síndrome de la drogadicción ya la persona, su sistema en general ya está tan tóxico, lleno de toxinas, que ya la droga ha hecho estrago no solamente en el sistema nervioso, sino que en otros sistemas, ¿ya? O en otros órganos. Y por último tenemos las drogas duras, que las drogas duras son drogas ilícitas, que son prohibidas y al ser prohibidas son procesadas, son tóxicas, le echan muchos químicos para obtener la sustancia química final o el producto final. Eso es en cuanto a los conceptos asociados. Primero que todo, antes de que cómo generan la droga en la sinapsis, nosotros tenemos que conocer que dentro de las neuronas, en los botones sinápticos, existen los neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores en general se encargan de los movimientos, de generar la coordinación de los movimientos, como en este caso es la dopamina, el ácido GABA, que en el fondo su función es reducir el estrés. Tenemos la serotonina, que relaja el cuerpo, ¿ya? Tenemos las endorfinas, que nos ayudan a estar feliz, y esto se logra con la actividad física, entre otros neurotransmisores, ¿ya? Sin embargo, eh, la cocaína lo que hace es que esta droga, cuando ocurre la sinapsis química, ¿ya? Cuando viaja el impulso nervioso de una neurona a otra neurona, ¿ok? Lo que ocurre es que es, la cocaína, que es esta droga de color azul, lo que va a hacer es inhibir la función de los neurotransmisores, ¿ya? Y al inhibir la función de los neurotransmisores, no dejan que los neurotransmisores se comuniquen de una neurona a otra neurona o viajen de una neurona a otra neurona para realizar la sinapsis, ¿ok? Por lo tanto, al no realizar esa función o ese procedimiento, la persona tiende a caer en la euforia, ¿ya? Eh,
empieza a perder, en este caso, contacto con la realidad, se vuelve inclusive más agresiva, porque estos neurotransmisores que realizan funciones dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y que son vitales, están inhibiéndose. Es como que a mí no me dejaran comer, por ejemplo, ciertos alimentos y me están privando de algo, sabiendo de que es natural alimentarse. En este caso, lo que hace la droga es inhibir esa función, te priva, ¿ya? En cambio, el efecto del alcohol dentro de la sinapsis química, como vemos en la segunda imagen, lo que ocurre es que eh, el ácido GABA eh, inhibe los neurotransmisores exocitorios de, de los iones cloruro, ¿ya? Y eso ocurre debido a que la persona al consumir tanto alcohol va perdiendo su función motora y la coordinación del movimiento como que se pierde y a la persona le cuesta mucho mantener el equilibrio. Eso es en cuanto a los daños que produce el alcohol y las drogas en las neuronas presinápticas y postsinápticas. Ahora, vamos a hablar del estrés, que es otro factor de riesgo y que en el fondo es muy importante saber. ¿Ya? Aquí tenemos tres imágenes de situaciones que la persona está sufriendo estrés. Por ejemplo, al realizar actividades diarias o simultáneamente muchas o más de una, cuando la persona está deprimida, ya también genera un estrés dentro del cuerpo. Una persona que está enferma y tiene excesivo trabajo también le genera un estrés. Pero vamos a qué es el estrés, en este caso su concepto, ¿ya? El estrés se define como la respuesta al estímulo que crea una cierta presión, ¿ya? Que le permite al organismo actuar de manera eficaz. Y lo importante es que también el estrés como función ayuda, o sea, no ayuda, sino que atenta contra la homeostasis. Nosotros hablamos en la primera clase de que la homeostasis mantiene el equilibrio interno del cuerpo. Si se ve afectado ese equilibrio interno de nuestro cuerpo ya está en proceso de estrés y a la vez, si no nos mejoramos de una enfermedad, la homeostasis se va a ir, en este caso, o se va a perder hasta llegar a la muerte. ¿Ya? Por lo tanto, el estrés tiene tres fases. Una que es la fase de alarma, la resistencia y el agotamiento. ¿Ok? Los niveles normales de estrés, cuando la persona se encuentra en situación de alarma, lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo es que la adrenalina que actúa en el sistema nervioso simpático hace reaccionar a nuestro cuerpo en situaciones que son de peligro y a su vez de estrés. Por lo tanto, llega la primera fase que es la alarma, la fase de alarma, que nuestro cuerpo está pendiente en situaciones que son de peligro. Pero a veces nosotros oponemos resistencia a ese peligro y ahí es cuando aumenta la resistencia y eso genera una liberación mucha de adrenalina, ¿ok? Y a su vez, ya de haber pasado todo ese periodo de estrés, llega el agotamiento. El agotamiento en el fondo es el cansancio de ese estímulo que generó presión en uno. ¿Ya? Por ejemplo, cuando te van a asaltar o cuando tienes una prueba y no estudiaste o cuando tienes que hacer muchas cosas, muchas actividades en poco tiempo, a eso se refiere el estrés. Dentro del estrés encontramos los agentes que son estresores, ¿ya? Los agentes estresores son causantes de la respuesta del estrés. Se clasifican en tipos de agentes, según su naturaleza y según su origen. Los agentes estresores según naturaleza tenemos las físicas y las psicológicas. Agentes estresores físicos vendrían siendo, por ejemplo,
Cuando yo peleo con alguien, ¿ya? Ahí estoy generando estrés y mi cuerpo está liberando adrenalina porque mi cuerpo se está defendiendo y a su vez, cuando mi cuerpo se defiende de ese miedo, ¿ya? O del susto, se está generando eh, esta respuesta a ese estímulo que genera presión, ¿ya? Y la psicológica es cuando nosotros, por ejemplo, estamos deprimidos o tenemos un problema, ¿ya? Y no tenemos alternativa de contárselo a alguien, podemos caer tanto en esa depresión y en esa pena que nos impide realizar las actividades cotidianas de nuestra vida. Y según su origen, tenemos agentes que son exógenos y agentes que son endógenos. Los agentes que son exógenos del estrés son agentes que son externos, ¿ok? Por ejemplo, cuando a uno se le presenta un problema y no sabe cómo solucionarlo, y los agentes que son endógenos son propiamente tal que se generan de forma natural dentro del organismo, del sistema nervioso. Por ejemplo, el miedo, ¿ya? Son agentes endógenos que nosotros tenemos de manera cognitiva para enfrentar esa situación o algunos sentimientos en general, que son fuertes, ¿ya? Eso es en cuanto a la clase, ¿ya? Chiquillos, espero que estén bien. Estamos viviendo una contingencia mundial del COVID-19. Por favor, no salgan, respeten la cuarentena, ¿ya? Este virus es muy fuerte, es muy potente, resiste hasta 2 a 5 días en el ambiente, ¿ya? Por eso es importante que no salgan y no se contagien con este virus, ¿ya? Lamentablemente todavía no hay cura, no hay vacuna, tampoco hay tratamientos, simplemente nuestro sistema inmunológico se encarga de defendernos hasta que nos sanemos y genere inmunización a ese virus, ¿ya? Así que no salgan, no se expongan, espero que estén bien.